Mi jefe se rió en mi cara y dijo, si no estás satisfecha, puedes irte. Lo que él no sabía es que yo ya había copiado el servidor entero con las pruebas de acoso y evasión fiscal. 2 días después, Hacienda tocó a su puerta y salió. De allí esposado. Es difícil describir la sensación que sentí en ese momento. 3 años de humillaciones, comentarios inapropiados y toques accidentales terminaron con esa frase. 3 años soportando lo insoportable solo para mantener mi empleo. Me llamo Carolina Vega. Tengo 28 años y trabajaba como secretaria ejecutiva para Víctor Mendoza en la empresa constructora Horizonte. Una empresa respetada, o al menos eso era, lo que todos pensaban. Cuando entré, recién graduada en administración, creí que había tenido mucha suerte. Salario por encima de la media, excelentes beneficios y la promesa de crecimiento profesional. Tienes potencial, Carolina. Te enseñaré todo sobre este negocio, me dijo Víctor el primer día. Poco sabía yo que lo que él quería enseñar era muy diferente de lo que imaginé. Todo comenzó con elogios excesivos. Ese vestido te queda perfecto. Tu cabello está hermoso hoy. Comentarios que al principio parecían inofensivos. Después vinieron los toques en el hombro que duraban más de lo necesario. La mano que accidentalmente rozaba mi cintura cuando pasaba junto a mí. Los mensajes de texto fuera del horario laboral. Ignoré todo eso. Necesitaba el trabajo. Mi madre estaba enferma y los medicamentos eran caros. No podía arriesgarme a perder el seguro médico que la cubría. Pero aquella mañana, todo cambió. Teníamos una reunión importante con inversores. Pasé semanas preparando la presentación, revisando cada número, cada proyección. Víctor ni siquiera había mirado el material antes. En medio de mi presentación, Víctor me interrumpió. Carolina, estos números están equivocados. ¿No revisaste esto? Nos estás haciendo perder el tiempo. Sentí que mi cara ardía. Los números estaban correctos. Los había verificado 3 veces. Disculpe, señor Mendoza, pero los datos fueron extraídos directamente de los informes aprobados. Por financiero, respondí, tratando de mantener la compostura. ¿Me estás contradiciendo frente a los clientes? Víctor elevó el tono. Creo que no entiendes cómo funciona una empresa de este calibre. Tal vez estés en el cargo equivocado. Los inversores se miraron entre sí, incómodos. Tragué saliva y continué la presentación con las manos temblorosas. Cuando terminamos, los inversores salieron rápidamente, claramente avergonzados por la situación. Tan pronto como la puerta se cerró, Víctor se volvió hacia mí. Nunca más me desafíes así. ¿Crees que eres irreemplazable? Hay una fila de minutes y chicas guapas queriendo tu puesto, ¿sabes? Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Tal vez fue el estrés acumulado. O tal vez el hecho de que mi madre finalmente había terminado su tratamiento y estaba mejor. Ya no necesitaba aguantar esto. Los números estaban correctos. Ni siquiera miraste la presentación antes de la reunión. Saboteaste mi trabajo frente a los inversores, dije, con la voz temblorosa. Víctor se acercó, invadiendo mi espacio personal como solía hacer. ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar ahora? Es lo que hacen las mujeres cuando no pueden lidiar con la presión, ¿verdad? Lloran. Esto es acoso, dije, dando un paso atrás. No solo hoy, sino todo lo que has estado haciendo durante los últimos 3 años. Fue cuando se rió. Una risa cruel, de arriba abajo, como si yo fuera una niña tonta. ¿Acoso? Deberías agradecerme la atención que recibes. ¿Sabes cuántas mujeres quisieran estar en tu lugar? Si no estás satisfecha, puedes irte. Miré, a sus ojos. Por primera vez no desvié la mirada. Tal vez lo haga. Pues hazlo. Pero has de saber que no conseguirás otro trabajo en este sector. Me aseguraré de ello. Salí de su oficina con las piernas temblorosas, pero con la cabeza en alto. En mi cubículo me senté y respiré profundamente. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era rabia. Una rabia que había estado creciendo durante 3 años. Abrí el cajón y tomé la memoria USB que guardaba conmigo desde hacía meses. En ella había cientos de correos electrónicos, grabaciones de conversaciones, fotos de mensajes, todo documentando el comportamiento de Víctor no solo conmigo, sino con varias otras mujeres en la empresa. Y además, había descubierto, por accidente, documentos que mostraban graves irregularidades en la contabilidad de la empresa. Siendo secretaria ejecutiva, tenía acceso a prácticamente todo, incluyendo el servidor central,
donde se almacenaban todos los documentos importantes de la empresa. Por precaución, había estado haciendo copias durante meses. Inicialmente, solo de los casos de acoso, pero cuando descubrí los esquemas contables, incluí esos también. No era mi intención inicial usar esta información. Era simplemente una forma de protegerme en caso de que las cosas se empeoraran. Pero ahora, mirando esa memoria USB, sabía que tenía en mis manos más que mi protección. Tenía la posibilidad de hacer justicia. Lucas, del departamento de TI, era el único que sabía lo que estaba haciendo. Él mismo me había enseñado cómo acceder al servidor y hacer las copias sin dejar rastros. ¿Por qué me estás ayudando?, le pregunté un día. Porque mi hermana trabajaba aquí antes que tú, respondió, con una mirada sombría. Se fue después de que Víctor. Bueno, puedes imaginarlo. Tomé mi teléfono y llamé a Raquel, una abogada especializada en acoso laboral. Nos habíamos conocido en un evento sobre derechos laborales algunos meses antes, y ella me había dado su tarjeta. ¿Raquel? Soy Carolina Vega. ¿Te acuerdas de mí? Creo que necesito tu ayuda urgentemente. Acordamos encontrarnos esa misma tarde. Salí de la oficina diciendo que iba al médico. Nadie cuestionó. Era la primera vez que pedía salir temprano en 3 años. La oficina de Raquel era pequeña, pero acogedora. Me recibió con una sonrisa cálida, que pronto se transformó en preocupación cuando comencé a relatar todo lo que había sucedido. ¿Tienes pruebas de todo esto?, preguntó después de que terminé mi relato. Saqué la memoria USB del bolsillo y la coloqué sobre la mesa. Tengo de todo. Conectó el dispositivo a la computadora y sus ojos se abrieron a medida que pasaba por los archivos. Carolina, esto es mucho más serio que acoso. Estas irregularidades contables pueden configurar delitos graves. Lo sé, respondí. ¿Qué debo hacer? Quiero que pague por todo lo que hizo, no solo a mí, sino a todas las otras mujeres. Y quiero que pague por usar la empresa para esquemas ilícitos. Raquel pensó por un momento, mirando la pantalla de la computadora. Podemos seguir 2 caminos aquí. Un proceso laboral por acoso moral y sexual, que puede llevar años y, francamente, con el poder económico de Víctor, podría no resultar en nada. O podemos llevar estas pruebas de irregularidades contables directamente a las autoridades competentes. Sería un enfoque más incisivo. Pensé en las docenas de mujeres que habían pasado por la empresa, que habían sufrido como yo, algunas en silencio, otras que intentaron denunciar y fueron silenciadas. Pensé en Rosa, de contabilidad, que fue despedida cuando se quejó de los comentarios inapropiados de Víctor. En Julia, de recepción, que fue transferida a una sucursal distante cuando se negó a salir con él. En Ana, mi predecesora, que simplemente desapareció un día. Vamos por el camino más incisivo, decidí. Raquel asintió gravemente. Necesito advertirte. Esto va a cambiar todo. Puede haber consecuencias que no imaginamos ahora. Estoy lista. Al salir de la oficina de Raquel, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel, mi novio desde hacía 2 años. ¿Cenamos hoy? Tengo novedades. Miguel trabajaba en una empresa de software. Nos habíamos conocido en un bar después de un día particularmente difícil en el trabajo. Fue amable, atento. Un puerto seguro en medio de la tormenta que era mi vida profesional. O al menos eso creía yo. Claro, respondí. También tengo cosas que contarte. El restaurante era uno de nuestros favoritos, un lugar pequeño y acogedor en el centro de la ciudad. Miguel ya estaba allí cuando llegué, con una copa de vino a medio terminar. ¿Todo bien?, pregunté, notando su expresión tensa. Sí, solo cansado. ¿Cómo fue tu día? Dudé. No le había contado a Miguel todos los detalles sobre el acoso en el trabajo. Las pocas veces que mencioné algo, él cambió de tema, o sugirió que yo estaba exagerando. Difícil, respondí. Tuve un enfrentamiento con Víctor hoy. Miguel levantó las cejas. ¿Qué pasó esta vez? Su tono ya indicaba lo que vendría a continuación. Defensivo, como si yo estuviera inventando problemas. Me humilló frente a los inversores. Dijo que mis números estaban equivocados, cuando no lo estaban. Miguel tomó otro sorbo de vino antes de responder. Bueno, tal vez él vio algo que tú no viste. Es el jefe, después de todo. Sentí que mi sangre hervía. Esta era exactamente la reacción que temía. No, Miguel. Los números estaban correctos. Ni siquiera había mirado la presentación antes de la reunión. Lo hizo a propósito. Carol,
A veces te tomas las cosas muy en serio. Estoy seguro de que él no haría eso. ¿No lo haría? ¿Cómo puedes estar seguro? Ni siquiera lo conoces. Mira, cambiemos de tema, ¿vale? Iba a contarte mi novedad. Me ascendieron. Ahora voy a liderar el equipo de desarrollo. Forcé una sonrisa, tratando de tragar la frustración. Felicidades, te lo mereces. La cena continuó con Miguel, hablando sobre su ascenso, los nuevos proyectos, los viajes que haría. No volvió a preguntar sobre mi día o lo que pasó después del enfrentamiento con Víctor. Cuando mencioné que había buscado a una abogada, casi se atragantó con el vino. ¿Abogada? ¿Por qué? Eso puede arruinar tu carrera, Carol. ¿Y lo que Víctor ha estado haciéndome durante 3 años? ¿Eso no está arruinando mi salud mental, mi autoestima, mi vida? Estás exagerando. Todos los jefes son duros a veces. La dureza es una cosa, Miguel. El acoso es otra. Y no es solo conmigo. Son varias mujeres. Él negó con la cabeza, como si estuviera tratando con una niña terca. Incluso si es verdad, ¿crees que vale la pena arriesgar tu carrera por esto? ¿En qué empresa vas a trabajar después si te haces conocida como la empleada que demandó a su jefe? Esas palabras dieron, justo en el blanco. Era exactamente el miedo que me mantuvo en silencio durante tanto tiempo. El miedo a ser etiquetada, a nunca más conseguir un trabajo decente. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de finalmente enfrentar a Víctor, algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía callarme más. No se trata solo de mí, Miguel. Se trata de todas las mujeres que pasaron por esto antes que yo, y todas las que vendrán después si nadie hace nada. Tengo pruebas, no solo del acoso, sino de otras cosas también. Cosas serias. Miguel frunció el ceño. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué hiciste, Carolina? Me di cuenta por su tono que no encontraría el apoyo que esperaba. Miguel estaba más preocupado por las implicaciones para mi carrera, y tal vez para su relación con una problemática, que por lo que yo estaba pasando. Nada ilegal si es lo que estás pensando, respondí secamente. Solo documenté todo lo que sucedía. Y ahora vas a destruir tu carrera por esto. Genial. El resto de la cena fue incómodo. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. El beso de despedida fue mecánico, sin sentimiento. Volví a casa sintiéndome extrañamente sola. Había dado el primer paso para liberarme de Víctor. Pero ahora parecía que Miguel también se convertía en una carga, no un apoyo. Mi apartamento era pequeño, pero acogedor. Fotos de mi madre y de nosotras dos juntas adornaban las paredes. Ella había sido mi modelo de fortaleza. Una mujer que crió a una hija sola, trabajando como enfermera en turnos dobles para garantizar que yo tuviera acceso a la educación y a una vida digna. Me senté en el sofá, exhausta emocional y físicamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raquel. Ya estoy trabajando en ello. Nos reuniremos mañana con un inspector de Hacienda. Descansa. Mañana será un día importante. Respiré profundamente. No había vuelta atrás ahora. Por primera vez, en 3 años, me sentí un poco más libre. Como si hubiera estado cargando un peso enorme y finalmente pudiera dejarlo caer. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado. Elegí un traje formal, el que solía usar para reuniones importantes. Hoy no iría a la oficina. Hoy me reuniría con Raquel y el inspector. La oficina del inspector estaba en un edificio gubernamental en el centro de la ciudad. Raquel me esperaba en la entrada, con una expresión seria pero reconfortante. ¿Lista?, preguntó, apretando mi mano. «Lista», respondí, con más firmeza de la que sentía. El inspector Ramírez era un hombre de mediana edad con ojos agudos que parecían ver a través de todo. Nos escuchó atentamente mientras Raquel explicaba la situación y yo aportaba detalles cuando era necesario. Cuando Raquel le entregó la memoria USB, Ramírez la conectó a su computadora con una expresión impasible. A medida que examinaba los archivos, su expresión cambiaba. De neutral a sorprendida, a francamente preocupada. «Esto es sustancial», dijo finalmente. «Muy sustancial». «¿Qué significa eso?», pregunté. «Significa que tenemos suficiente para iniciar una investigación formal, no solo por las irregularidades fiscales, sino por varios otros delitos que parecen estar documentados». Aquí sentí un escalofrío.
Sabía que lo que había reunido era serio, pero verlo confirmado por un oficial me hizo comprender la magnitud real de la situación. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Raquel. Iniciaremos la investigación de inmediato. Dada la naturaleza de las pruebas, es probable que procedamos rápidamente. Señorita Vega, ¿estaría dispuesta a testificar si fuera necesario? Tragué saliva. Sí, respondí. Haré lo que sea necesario. Bien, por ahora, le sugiero que continúe con su rutina normal. Vaya al trabajo. Actúe normalmente. No queremos alertar a nadie sobre la investigación. Raquel intervino. Inspector, tengo preocupaciones sobre el bienestar de mi cliente. El señor Mendoza ha mostrado comportamientos agresivos en el pasado. Ramírez asintió comprensivamente. Entiendo su preocupación. Le aseguro que actuaremos con la mayor rapidez posible. Mientras tanto, documenten cualquier incidente adicional. Salimos de la oficina con sentimientos encontrados. Por un lado, había un alivio enorme al saber que finalmente se haría justicia. Por otro, la ansiedad de tener que volver a la oficina y enfrentar a Víctor, sabiendo lo que se avecinaba. ¿Crees que debería ir hoy a la oficina?, le pregunté a Raquel mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Sí, como dijo el inspector. Mantén la normalidad, pero ten cuidado, Carolina. No te pongas en situaciones de riesgo. Entendido. Antes de separarnos, Raquel me dio un fuerte abrazo. Eres muy valiente. No muchas personas harían lo que estás haciendo. No me siento valiente, confesé. Me siento aterrada. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Con esas palabras resonando en mi mente, me dirigí a la oficina. Cada paso me costaba más que el anterior. Cuando llegué al edificio de Constructora Horizonte, tuve que respirar profundamente varias veces antes de entrar. El recepcionista me saludó como siempre. Todo parecía normal. Nadie sabía lo que estaba por venir. En mi escritorio había varios mensajes esperándome. Uno era de Víctor. A mi oficina. Ahora. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Sabía algo? ¿Había descubierto lo que estaba haciendo? No, era imposible. Había sido extremadamente cuidadosa. Y Lucas había asegurado que no había rastros de mis acciones en el sistema. Me alisé la falda, enderecé los hombros y me dirigí a la oficina de Víctor. Golpeé suavemente antes de entrar. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio, con una expresión que no pude descifrar. No parecía enojado, lo cual era casi más desconcertante. «Siéntate, Carolina», dijo, señalando la silla frente a él. Obedecí, manteniendo mi expresión neutral. «Estuve pensando en lo que pasó ayer», comenzó. «Tal vez fui un poco duro contigo». Parpadeé, sorprendida. En 3 años, nunca lo había escuchado admitir que estaba equivocado en algo. Revisé la presentación. Anoche, los números estaban correctos, continuó. Quería disculparme. Me quedé sin palabras. Víctor Mendoza disculpándose. Algo no cuadraba. Y estaba pensando. Mereces más reconocimiento por tu trabajo. Estaba considerando un ascenso. ¿Un ascenso?, repetí, incrédula. Sí. Gerente, de Relaciones Públicas. Reportarías directamente a mí, por supuesto. Ahí estaba, el verdadero motivo. No era una disculpa sincera. Era un intento de mantenerme cerca, bajo su control. Es una oferta muy generosa, dije, manteniendo mi voz estable. Necesito pensarlo. Víctor sonrió, pero la sonrisa no llegó. A sus ojos. Por supuesto. Tómate tu tiempo, pero no demasiado. Oportunidades como esta no aparecen todos los días. Asentí y me levanté para irme. «¿Y Carolina?», añadió cuando estaba cerca de la puerta. «Sobre ayer. Espero que podamos dejarlo atrás. Seguir adelante, como un equipo». «Por supuesto», respondí, forzando una sonrisa. Apenas cerré la puerta, sentí náuseas. Era repugnante. ¿Cómo pasó de humillarme a intentar comprarme con un ascenso en menos de 24 horas? Y todo porque ahora creía que podría perderme. Su asistente perfectamente manipulable. El resto del día transcurrió en una especie de niebla. Atendí llamadas, organicé reuniones, respondí correos electrónicos. Todo en piloto automático. Mi mente estaba en otro lugar, imaginando lo que sucedería cuando la investigación avanzara, cuando todo saliera a la luz. A las 5 en punto, comencé a recoger mis cosas para irme. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido.
Todo está listo. Mañana a las 10. No vayas a la oficina. R. El mensaje era breve, pero su significado era claro. Mañana sería el día. Mañana, todo cambiaría. Esa noche, intenté distraerme viendo una película, pero no podía concentrarme. Mi teléfono sonó varias veces. Era Miguel, pero no respondí. No tenía energía para lidiar con su falta de apoyo ahora. Finalmente, cerca de la medianoche, me quedé dormida, pero mi sueño estuvo plagado de pesadillas. Víctor persiguiéndome, atrapándome, riendo mientras yo gritaba y nadie me escuchaba. Me desperté sobresaltada a las 6 de la mañana, bañada en sudor frío. Mi primer instinto fue prepararse para ir a la oficina, pero luego recordé el mensaje de Raquel. No iría hoy. Hoy era el día en que la justicia finalmente alcanzaría a Víctor Mendoza. Me preparé un café y me senté en la sala, mirando el reloj. Cada minuto parecía durar una eternidad. A las 9:30, mi teléfono sonó. Era Raquel. Está hecho. Los inspectores y la policía están en camino a la empresa. El juez firmó las órdenes de registro anoche. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estarán bien los empleados? No quiero que nadie inocente se vea afectado. No te preocupes. La operación es específica. Y confía en mí. Esto es lo mejor para todos, incluso para los empleados que no saben lo que ha estado sucediendo bajo sus narices. A las 10:15, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de redes sociales. Todo a la vez. Los primeros mensajes eran de compañeros de trabajo. ¿Qué está pasando? Hay policías en la oficina. ¿Sabías algo de esto? Se están llevando a Víctor esposado. La policía está revisando todos los archivos. Dicen que es por fraude fiscal y otras cosas. Las redes sociales ya estaban explotando con la noticia. Director de constructora Horizonte arrestado por presunto fraude fiscal. Y luego, un mensaje que me hizo sonreír. Estoy orgullosa de ti. Has hecho lo correcto. La justicia está en marcha. R. En ese momento mi timbre sonó. Me levanté confundida. No esperaba visitas. Miré por la mirilla y vi a Miguel. Parecía agitado. Abrí la puerta con cautela. ¿Qué haces aquí? Deberías estar trabajando. ¿Lo sabías? Preguntó, entrando sin esperar invitación. ¿Sabías lo que iba a pasar hoy? Su tono me molestó. No era preocupación lo que detectaba. Era acusación. Sí, respondí simplemente. ¿Fuiste tú? ¿Tú lo denunciaste? ¿Importa? Estaba haciendo cosas ilegales, Miguel. Merecía ser detenido. Pero tu carrera. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Nadie querrá contratarte después de esto. Me reí, pero sin humor. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Mi carrera? No mi bienestar, no mi dignidad, no la justicia. Mi carrera. Carol, estás siendo irracional. Solo pienso en tu futuro. No, Miguel. Estás pensando en cómo esto te afecta a ti. ¿En qué dirán tus amigos cuando se sepa que tu novia es la que denunció a Víctor Mendoza? Se quedó en silencio un momento, y supe que había acertado. Esto no va a funcionar, ¿verdad? Dijo finalmente. No, no lo creo. No si no puedes entender por qué tenía que hacer esto. Nos miramos en silencio y en ese momento supe que nuestra relación había terminado. No sentí tristeza, solo alivio. Será mejor que me vaya, dijo, dirigiéndose a la puerta. Sí, será lo mejor. Después de que se fue, me quedé de pie, en medio de mi sala, sintiéndome extrañamente liviana. Había perdido mi empleo, probablemente mi relación, y quizás incluso mi reputación profesional tal como Miguel sugería. Pero por primera vez en años me sentía libre. Libre del miedo, libre del abuso, libre de las mentiras. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Lucas. Lo lograste. Finalmente lo lograste. La oficina es un caos, pero un caos bueno. Como cuando limpias una herida infectada. Sonreí ante la comparación. Eso es exactamente lo que era. Una limpieza necesaria, aunque dolorosa. Pocos minutos después, otra llamada. Esta vez, de un número que no reconocí. ¿Hola? ¿Carolina Vega? Era una voz de mujer, profesional pero cálida. Sí, soy yo. Me llamo Renata Díaz, soy investigadora de delitos económicos. Me gustaría reunirme con usted para discutir su declaración sobre Víctor Mendoza y Constructora Horizonte. Sentí un escalofrío. Era real. Estaba sucediendo. Por supuesto. ¿Cuándo?
¿Puede venir a la comisaría central esta tarde, digamos a las 3? Ahí estaré. Al colgar, miré por la ventana. El sol brillaba con fuerza, como si el mundo estuviera celebrando conmigo. Era solo el comienzo, lo sabía. Habría declaraciones, posiblemente juicios. Definitivamente más confrontaciones. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista para enfrentarlas. Mi teléfono vibró con un último mensaje. Era de Raquel. Víctor está detenido. No saldrá bajo fianza. La investigación apenas comienza. Esto es solo el principio, Carolina. Pero hoy, celebremos la victoria. Sonreí sintiendo una mezcla de emociones. Alivio, ansiedad por lo que vendría, pero sobre todo, una profunda sensación de justicia. Mi jefe se había reído en mi cara y me había dicho que podía irme si no estaba satisfecha. Lo que él no sabía era que yo ya tenía todo lo necesario para destruirlo. Y ahora, finalmente, había sucedido. El precio del abuso estaba siendo pagado, y era él quien lo estaba pagando. 2 semanas después de la detención de Víctor, me encontraba en la oficina de Renata Díaz revisando mi declaración. Las noticias sobre Constructora Horizonte no paraban. Más empleados comenzaron a hablar sobre el ambiente tóxico creado por Víctor. Carolina, tu testimonio es crucial, explicó Renata mientras revisaba los documentos. Hemos encontrado más irregularidades de las que imaginabas. La investigación reveló que el acoso era solo la punta del iceberg. Víctor había estado desviando fondos de la empresa durante años. La cantidad sobrepasaba los 5 millones de euros. ¿Qué pasará con los empleados?, pregunté, preocupada por mis excompañeros. La empresa seguirá funcionando bajo intervención judicial. Nadie perderá su trabajo por ahora. Al salir de la comisaría, me topé con Ana, mi predecesora, quien había desaparecido hace años. Leí sobre ti en las noticias, dijo con voz temblorosa. Hiciste lo que yo no pude. Me contó cómo Víctor la había acosado hasta que no pudo más y renunció. Había firmado un acuerdo de confidencialidad a cambio de una indemnización, pero ahora estaba dispuesta a romperlo y testificar. No estás sola, le aseguré. Somos varias. Esa noche recibí una llamada de Lucas. ¿Has visto las noticias? Han nombrado a Elena Soto como directora interina. Quiere reunirse contigo. Elena era la jefa de recursos humanos, una mujer competente que siempre sospeché que sabía lo que ocurría, pero nunca intervino. ¿Para qué quiere verme? No lo sé, pero creo que deberías ir. Las cosas están cambiando aquí. Dudé. No, estaba segura de querer regresar a ese lugar, ni siquiera por una reunión. Lo pensaré, respondí, aunque ya sabía que iría. Necesitaba cerrar ese capítulo en mi vida, enfrentarlo de una vez por todas. Mientras colgaba, mi madre llamó a la puerta. Desde que todo esto comenzó, había venido a quedarse conmigo. ¿Estás bien, hija? Mejor de lo que he estado en años, respondí con sinceridad. Mañana me reuniría con Elena. No sabía qué esperar, pero ya no tenía miedo. Había sobrevivido a lo peor y había ganado. Cualquier cosa que viniera después, podría enfrentarla. La sede de Constructora Horizonte lucía diferente cuando entré esa mañana. El ambiente había cambiado. Los empleados conversaban abiertamente en los pasillos, sin mirar constantemente, sobre sus hombros. Elena Soto me recibió en la antigua oficina de Víctor. Había redecorado el espacio, eliminando los muebles ostentosos que él prefería. Carolina, gracias por venir, dijo con tono formal. Sé que probablemente este es el último lugar donde quieres estar. ¿Por qué me llamaste?, pregunté directamente. Estamos reestructurando la empresa. La junta directiva me nombró directora interina mientras se resuelve todo este asunto. Elena hizo una pausa. Quiero ofrecerte tu puesto de vuelta. La propuesta me tomó por sorpresa. ¿Por qué querría volver? Porque necesitamos personas como tú. Personas que no se quedaron calladas. Estamos implementando nuevas políticas contra el acoso laboral y necesitamos a alguien que supervise ese departamento. ¿Dónde estabas cuando todo esto sucedía? Tú eras la jefa de recursos humanos. Elena bajó la mirada. Víctor tenía a todos amenazados. Intenté ayudar a algunas empleadas discretamente, pero tenía miedo de perder mi trabajo. No es excusa, lo sé. No respondí inmediatamente. La oferta era tentadora, pero no estaba segura de querer regresar. Te daré unos días para pensarlo, añadió Elena al notar mi indecisión. Esa misma tarde, Renata me llamó para informarme que Víctor permanecería en prisión preventiva. La investigación se expandía cada día más. Hemos encontrado conexiones con otras empresas. Esto podría ser más grande de lo que pensamos, explicó.
Al llegar a casa, encontré a mi madre hablando con Miguel en la sala. No lo había visto, desde nuestra ruptura. «Necesito hablar contigo», dijo cuando me vio. «No tenemos nada de qué hablar. Por favor, Carolina, 5 minutos». Mi madre se retiró discretamente a la cocina. «He estado pensando en todo lo que pasó», comenzó Miguel. «Tenías razón. Estaba más preocupado por cómo me afectaría a mí que por lo que tú estabas pasando. ¿Y ahora qué quieres? ¿Una segunda oportunidad? Quiero disculparme. No espero que volvamos, pero quiero que sepas que admiro lo que hiciste». Lo miré fijamente, buscando sinceridad en sus palabras. Parecía genuino, pero ya era tarde. «Acepto tus disculpas, Miguel. Pero nuestra relación terminó». Después de que se fue, mi madre salió de la cocina. «Elena me ofreció volver a la empresa», le comenté. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé. Una parte de mí quiere dejar todo esto atrás. Otra parte piensa que podría ayudar a cambiar las cosas. Cualquier decisión que tomes, te apoyaré». Esa noche, mientras reflexionaba sobre la oferta de Elena, recibí un mensaje de Lucas. «Hay más víctimas dispuestas a hablar. Te necesitamos aquí». 3 días después de mi reunión con Elena, decidí aceptar la oferta y volver a Constructora Horizonte. No por el dinero ni por la posición, sino por la oportunidad de cambiar las cosas desde dentro. Además, Lucas tenía razón. Otras víctimas estaban comenzando a hablar y necesitaban apoyo. Mi primer día como coordinadora del nuevo Departamento de Ética y Prevención del Acoso fue extraño. Ocupaba una oficina pequeña pero luminosa en Minamat 107, el 6º piso, lejos del antiguo territorio de Víctor. Elena me dio libertad total para estructurar el departamento y establecer nuevos protocolos. La junta directiva ha aprobado un presupuesto considerable, me informó. Puedes contratar al personal que consideres necesario. Mi primera decisión fue contactar a Ana y ofrecerle un puesto en el departamento. Su experiencia como víctima sería invaluable para desarrollar políticas efectivas. ¿Estás segura?, preguntó Ana cuando le hice la oferta por teléfono. «No sé si puedo volver a ese edificio. Entiendo si no quieres, pero piénsalo. Sería una forma de recuperar el control». Ana prometió pensarlo y me llamaría al día siguiente. Mientras organizaba mi nueva oficina, Renata me visitó sin aviso previo. «Impresionante», comentó, observando el espacio. «De secretaria acosada a jefa de departamento. Es un buen giro. ¿Qué? ¿Te trae por aquí?» Novedades sobre la investigación. Necesito tu ayuda para identificar algunos documentos. Renata desplegó varias carpetas sobre mi escritorio. Eran contratos con empresas fantasma que Víctor había utilizado para desviar fondos. Estamos siguiendo el rastro del dinero. Creemos que hay más personas involucradas dentro de la empresa. Revisé los documentos cuidadosamente. Algunos tenían firmas que reconocí. Esta es la firma de Javier Torres, el director financiero. Y esta otra es de Carlos Mendoza. ¿Carlos Mendoza? ¿Algún parentesco con Víctor? Es su hermano. Raramente venía a la oficina, pero tenía un cargo como asesor externo. Renata tomó notas rápidamente. Esto confirma nuestras sospechas. Estamos armando un caso más amplio. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de Lucas. Tenemos problemas. Alguien está eliminando archivos del servidor. Ven rápido. Tengo que irme, le dije a Renata. Parece que alguien está intentando destruir evidencia. Voy contigo. Corrimos hasta el departamento de TI, donde Lucas mostraba a varios técnicos. Una pantalla con códigos. Comenzó hace media hora, explicó. Alguien con acceso de alto nivel está borrando sistemáticamente archivos relacionados con las operaciones financieras de los últimos 5 años. ¿Puedes detenerlo?, preguntó Renata. Estamos intentando, pero quien sea que esté haciendo esto conoce bien nuestro sistema. ¿Tienes copias de seguridad?, pregunté. Sí, pero están en el mismo servidor. Si no lo detenemos pronto, también las perderemos. Renata sacó su teléfono y llamó a alguien de su equipo. Necesito una orden judicial para intervenir todos. Los equipos informáticos de Constructora Horizonte. Es urgente. Mientras esperábamos la orden, Lucas continuaba su lucha digital para salvar los archivos. Lo tengo, dijo finalmente. La dirección IP desde donde se están eliminando los archivos viene de la oficina del director financiero. Sin esperar más, Renata, 2 oficiales que acababan de llegar y yo nos dirigimos al piso 8, donde se encontraba la oficina de Javier Torres. Al entrar, lo encontramos nervioso frente a su computadora. Javier Torres, dijo Renata mostrando su identificación.
Queda detenido por obstrucción a la justicia y destrucción de evidencia. No sé de qué están hablando, respondió, aunque el sudor en su frente lo delataba. Los oficiales lo esposaron mientras los técnicos informáticos aseguraban su computadora. Llegamos justo a tiempo, comentó uno de ellos. Estaba a punto de formatear todo el disco duro. De vuelta en mi oficina, Renata parecía preocupada. Esto confirma que la conspiración era más amplia. Torres no actuaba solo. ¿Crees que hay más personas involucradas en la empresa? Estoy segura. Por eso quiero pedirte algo. ¿Qué necesitas? Que mantengas los ojos abiertos. Ahora que ocupas un cargo directivo, tendrás acceso a información que antes no tenías. Si notas algo sospechoso, por mínimo que sea, házmelo saber. Asentí, entendiendo las implicaciones. Ya no era solo una testigo o denunciante. Ahora era parte activa de la investigación. Esa tarde, Elena convocó una reunión de emergencia, con todos los directores tras la detención de Torres. La tensión era palpable en la sala de juntas. Como ya saben, esta mañana Javier Torres fue detenido, anunció. La investigación continúa y la empresa está cooperando plenamente con las autoridades. Observé detenidamente las reacciones de cada director. Algunos parecían genuinamente sorprendidos, otros mantenían expresiones cuidadosamente neutrales. Tomé nota mental de quienes parecían más incómodos. Al finalizar la reunión, Daniel Herrera, director de operaciones, se acercó a mí. «Carolina, felicidades por tu nuevo puesto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es impresionante cómo has ascendido tan rápido». Había algo en su tono que me puso en alerta. «Gracias, Daniel. A veces las circunstancias nos llevan por caminos inesperados». «Sin duda. Deberíamos tomar un café algún día. Tengo algunas ideas para tu nuevo departamento». «Claro. Agenda una reunión con mi asistente». Mientras lo veía alejarse, sentí que había algo más detrás de su aparente cordialidad. Lo añadí a mi lista mental de personas a vigilar. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Ana esperándome. «He decidido aceptar tu oferta», dijo. «Tienes razón, es hora de recuperar el control». La abracé, genuinamente feliz de tenerla, como aliada. «Empezamos mañana entonces. Tenemos mucho trabajo por hacer». «¿Crees que realmente podamos cambiar las cosas?», preguntó con una mezcla de esperanza y duda. «Ya lo estamos haciendo. Víctor está preso, Torres también. Las máscaras están cayendo una a una». Lo que no le dije a Ana era que intuía que pronto enfrentaríamos resistencia. Había removido un avispero y apenas comenzábamos a ver las consecuencias. Pero esta vez no estaba sola. Tenía aliados, tanto dentro como fuera de la empresa. Mi teléfono sonó con un mensaje de Renata. «Tenemos nueva información sobre Carlos Mendoza. Mañana a primera hora en mi oficina». La investigación avanzaba, y con ella, mi determinación, de llegar hasta el final, sin importar a quién tuviéramos que enfrentar en el camino. La oficina de Renata estaba llena de documentos cuando llegué. En las paredes habían colocado fotos y diagramas conectados por hilos rojos, como en las películas de detectives. «Carlos Mendoza ha desaparecido», me informó sin rodeos. «Intentamos localizarlo ayer después de descubrir transferencias millonarias a cuentas en Panamá. ¿Creen que ha huido del país? Es probable, pero dejó un rastro que nos condujo a esto». Renata me mostró fotografías de documentos firmados por Daniel Herrera, el mismo director que me había abordado ayer con falsa amabilidad. Herrera ha estado desviando fondos de proyectos públicos durante años. Los contratos eran inflados deliberadamente. Eso explica su interés repentino en mi departamento. Está preocupado. Y debería estarlo. Esta mañana conseguimos las órdenes necesarias. Vamos a intervenir la empresa hoy mismo. 3 horas después, la sede de Constructora Horizonte era un caos controlado. Policías e investigadores revisaban oficinas mientras los empleados observaban atónitos. Daniel Herrera fue escoltado fuera del edificio, esposado y visiblemente furioso. Al pasar junto a mí, se detuvo brevemente. «Tú», escupió con rabia. «¿Tienes idea de lo que has hecho?» «Sí», respondí sin titubear. «Lo correcto». Elena convocó una reunión de emergencia con todos los empleados en el auditorio. Su rostro mostraba agotamiento, pero también determinación. «Hoy es un día difícil para todos», comenzó. «Pero también es un día de limpieza necesaria. Durante demasiado tiempo, esta empresa ha operado bajo prácticas corruptas. Eso termina ahora». Anunció que la junta directiva había sido disuelta temporalmente.
Un administrador judicial supervisaría la empresa mientras se completaba la investigación. También, quiero anunciar que Carolina Vega liderará un equipo especial para revisar todos nuestros contratos y procedimientos. Su valentía destapó esta situación y su integridad guiará nuestra reconstrucción. Las miradas se dirigieron hacia mí. Algunas mostraban admiración, otras incertidumbre, pero ninguna hostilidad abierta. El tiempo del miedo había terminado. Esa tarde, mientras organizaba mi nuevo equipo con Ana, recibí una llamada de mi madre. ¿Has visto las noticias? Están hablando de ti como una heroína. No me siento como una heroína, mamá. Solo hice lo que debía hacer. Y eso, mi niña, es exactamente lo que te hace heroína. Al salir del edificio al anochecer, encontré a Renata esperándome. Víctor y Daniel han comenzado a hablar, me informó. Están implicando a más personas para reducir sus sentencias. ¿Esto terminará algún día? Pronto. El cerco se está cerrando. Y por primera vez en mucho tiempo realmente lo creí. El final estaba cerca. 6 meses después del arresto de Víctor, la empresa había cambiado completamente. Ya no se llamaba Constructora Horizonte, sino Nova Construcciones. Elena había sido confirmada como directora permanente, después de que la investigación demostrara que no estuvo involucrada en los esquemas de corrupción. Mi departamento se había convertido en un modelo para otras empresas del sector. Habíamos implementado protocolos estrictos contra el acoso laboral, canales de denuncia anónimos y programas de capacitación obligatorios para todos los empleados, incluidos los directivos. Aquella mañana, Renata me visitó con noticias importantes. El juicio contra Víctor termina la próxima semana, me informó mientras tomábamos café en mi oficina. Su abogado está intentando un último acuerdo, pero la fiscalía se mantiene firme. ¿Qué hay de los demás? Daniel Herrera fue condenado a 8 años. Carlos Mendoza fue localizado en Uruguay y están tramitando su extradición. Javier Torres aceptó colaborar y testificar contra todos a cambio de una reducción de pena. ¿Tendré que testificar de nuevo? No será necesario. Tu declaración inicial y las pruebas que proporcionaste son más que suficientes. Sentí un profundo alivio. Aunque había superado el miedo, la idea de enfrentar a Víctor en el juzgado seguía siendo incómoda. Ana entró con unos documentos que necesitaban mi firma. Se había adaptado perfectamente a su nuevo rol, y ahora era mi mano derecha. El nuevo programa de prevención está listo para implementarse la próxima semana, anunció con evidente satisfacción. Después de que Renata se marchó, Ana y yo revisamos los últimos detalles del programa. Incluía talleres, evaluaciones periódicas del ambiente laboral y un sistema de seguimiento de denuncias con garantías para los denunciantes. ¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí hace 6 meses?, comentó Ana. Ciertamente yo no, respondí honestamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Reunión a las 3 con el equipo de TI. Tenemos propuestas para mejorar la seguridad de los datos. Lucas había sido ascendido a director de tecnología, un reconocimiento merecido por su papel crucial en la investigación. Sin su ayuda para recopilar las pruebas, nada de esto habría sido posible. A la hora del almuerzo, Elena me invitó a comer en un restaurante cercano. Nuestra relación profesional había evolucionado hacia una amistad respetuosa, basada en objetivos compartidos. He recibido una propuesta interesante, me dijo mientras esperábamos nuestros platos. Una asociación de empresas constructoras quiere que presentemos nuestro modelo de prevención de acoso en su conferencia anual. ¿Quieren que hable sobre lo que pasó aquí? Quieren aprender de nuestra experiencia. Tu historia podría ayudar a cambiar otras empresas. Consideré la propuesta. Hablar públicamente significaría exponerme, pero también podría ayudar a otras personas en situaciones similares. Lo haré, decidí. Esa tarde, mientras preparaba los puntos clave para mi presentación, recibí una llamada inesperada. Era Miguel. Vi en las noticias que darás una conferencia sobre prevención de acoso laboral. Así es. Quería decirte que estoy orgulloso de ti, de verdad. Gracias, Miguel. La llamada fue breve pero cordial. Ya no sentía resentimiento hacia él, solo la distancia natural que surge cuando 2 personas toman caminos diferentes. Final del día, mientras recogía mis cosas para irme, pasé por mi antigua área de trabajo. El cubículo donde había pasado 3 años soportando humillaciones ahora estaba ocupado por una joven que sonreía mientras hablaba por teléfono, sin miedo en sus ojos. Esa imagen, más que cualquier otra cosa, me confirmó que todo había valido la pena.
La empresa no era la misma. Yo no era la misma. Todo había cambiado para mejor. En el estacionamiento, me encontré con Elena, quien también se marchaba. ¿Lista para la conferencia de la próxima semana?, preguntó. Lo estaré. Tengo mucho que contar. Tu historia inspirará a muchas personas, Carolina. Espero que también les dé valor para hablar, para enfrentarse a los abusadores y no permitir que el miedo los silencie. Mientras conducía a casa, pensé en mi madre, en Ana, en todas las mujeres que me habían apoyado y en todas aquellas a las que mi historia podría ayudar ahora. El camino había sido difícil, pero cada paso había merecido la pena. Mi jefe se había reído en mi cara, creyéndose intocable. Ahora él enfrentaba la justicia y yo construía un nuevo futuro. No solo para mí, sino para todos los que vendrían después.